Entonces necesitamos, por ejemplo, este potencial. ¿Cómo lo calculamos? Habíamos dicho que se sugiere utilizar la expresión de sub b menos b sub a igual a menos integral ecuación que habíamos visto en la clase pasada. Por un lado, esta es una integral de línea, recordemos. La integral de línea generalmente la línea la elegimos, es decir, hay que elegir un punto A y un punto B, hay que elegir una línea que vaya desde el punto A al punto B. Normalmente eso lo hacen ustedes, pero la elección. Lo que sí, una buena elección hace que la integral sea sencilla y una mala elección hace que la integral sea compleja de resolver, más allá que se pueda llegar al mismo resultado. Otra cosa a tener en cuenta es que la expresión general esta nos da la diferencia de potencial entre dos puntos. Y normalmente uno pide el potencial en un punto. Esto básicamente se soluciona tomando el segundo punto en una referencia y dándole un valor. En el caso de esferas, por ejemplo, la referencia cómoda es el infinito. Entonces, vamos por partes. La expresión nos exige entonces elegir dos puntos. Un punto lo tomo en la referencia, aquí en el infinito, para el caso de esfera es lo más común. En ese punto le damos un valor al potencial, generalmente 0. El otro punto lo tomamos en donde queremos calcular el potencial, por ejemplo aquí. Supongamos que queremos calcular el potencial en ese punto R. En un punto R. En este punto P, perdón, que tiene una distancia R mayor que el radio de la esfera. Entonces, uno de los dos puntos va a ser el A y el otro el B. ¿Cuál es cuál? No interesa. El resultado al final tendrá que ser el mismo. Por ejemplo, yo voy a elegir este punto como A y este como B. Repito, uno es el punto de cálculo y el otro siempre tiene que ser la referencia cuando hablamos de los puntos A y B. Segundo, hemos dicho que hay que elegir una trayectoria entre... Hay que elegirla de la forma que nos convenga. Yo a propósito he puesto los dos puntos alineados sobre una recta radial a la esfera, de forma tal que cuando elija la curva voy a elegir que sea una recta y que sea radial. La recta o la trayectoria siempre va del punto A al punto B.
Entonces, primero se calcula el campo eléctrico, que es lo que necesito. Bueno, eso lo hacen a través de Gauss, entonces a partir de Gauss hacen el cálculo. Ese cálculo les dará, bueno, no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero será K sobre R cuadrado por sigma 4pi R cuadrado. Inge, Para este caso, ¿no? Sí. disculpe, ¿puede ampliar un poquito la pantalla porque se nota solo el centro de la página que está escribiendo? No se nota en los extremos. Yo sí lo veo bien, ¿eh? O sea, todo lo que está escribiendo se ve. ¿Lo Yo ven también ustedes? lo veo bien. Sí. Yo también veo bien todo el pizarrón. A ver. Sí, evidentemente ¿Qué vos tienes? Ah, bien, bien, no, no, sí, tienen razón, chico, el problema es mío, disculpe. Bueno, no hay problema. Bien. Esto, bueno, ya son expertos en Gauss, así que se lo dejo para que lo comprueben. Luego, aclaro que esto sería el campo, vamos a llamarle exterior. Aquí era un punto fuera de la esfera. Luego escriben esta ecuación. El potencial del punto B, fíjense en el punto B es el infinito, donde el potencial es 0, menos el potencial del punto A, que es el potencial a una distancia r que estamos queriendo calcular. Insisto, esto era para el punto B y esto para el punto A. Igual a menos la integral de el módulo por el coseno. El dl es un elemento de la trayectoria. Tiene que ser tangente a la trayectoria dl. Como la trayectoria es radial, a propósito está hecha así, este diferencial de L, lo escribo aquí, el vector diferencial de L va a coincidir con un vector diferencial de R. Por el hecho, insisto, de que la trayectoria es... El de R siempre es saliente. El de L en este caso lo he tomado así. El punto A adentro y el punto B afuera, o sea que también es saliente. Coinciden los dos vectores, tanto en dirección como en sentido. Si ustedes hubiesen tomado este el punto A y este el punto B, el de L va de afuera hacia adentro, pero el de R hacia afuera. En ese caso hubiese sido de L igual a menos de R, por ejemplo. En este caso, el campo, si la carga es positiva, es hacia afuera. El ángulo entre los dos vectores es 0, coseno de 0 es 1. En este segundo ejemplo, si integraban hacia adentro, tenían un vector de L hacia adentro y un campo hacia afuera, o sea que aquí hubiésemos tenido coseno de 180. Les vuelve a aparecer el otro menos, que se termina cancelando, en definitiva llegan a lo mismo. Y básicamente, bueno, reemplazan el campo por la función, no cometer el error de querer sacar el campo fuera de la integral, puesto que el campo depende de R y estamos integrando para diferentes radios, porque nos tenemos que mover de A a B. Esto no hay que hacer, reemplazamos, entonces reemplazan el campo, reemplazan el diferencial de L por el diferencial de R,
Entonces ahí van a tener la variable R como variable de integración. Bueno, resuelven esa integral y van a llegar a una expresión de este tipo, ¿eh? Igual a K, en este caso, sigma pi r cuadrado sobre r. Básicamente esta es la carga total del cascarón. O sea que la ecuación tiene la forma K por Q sobre R, que coincide con el potencial de una carga puntual. Tiene la misma forma, la misma expresión. Eso nos lleva a concluir que si tenemos una esfera uniformemente cargada en puntos exteriores, el potencial es el mismo que si toda la carga de la esfera estuviese concentrada en el centro. Esa es la conclusión que se saca al arribar a esta ecuación final. ¿Y qué pasa si se pide el potencial en un punto interior? Por ejemplo, en este punto. Si ustedes aplican Gauss para ese punto, el campo en el interior, por ley de Gauss, le va a dar que cero. Cuando tomen la superficie gaussiana y vean que no hay carga encerrada, el campo termina siendo cero. Que el campo sea cero no quiere decir en absoluto que el potencial sea cero. Justamente mirando esta ecuación vemos que si el campo es cero entre dos puntos, eso quiere decir que esto es cero y básicamente que la diferencia del potencial de estos dos puntos es cero. En otras palabras, el potencial es el mismo, pero no necesariamente cero. Bueno, muy rápidamente, ¿cómo se hace en un punto interior? De vuelta hay que tomar la referencia, la tomamos aquí afuera. Uno de los dos puntos es A y el otro el B. ¿Cuál es cuál? No interesa. Por ejemplo, tomamos este A, este punto A, este B. Este está a una distancia radial R. Vamos a calcular para puntos con distancias radiales menores que el radio de la esfera. Este punto B está en el infinito. En ese punto tomamos que el potencial sea cero. La cuestión aquí es la siguiente. Hay que hacer la integración como hace un rato. D sub B menos D sub A igual a menos la integral de E por dl. La cuestión aquí es que hay que integrar de A hacia B, que hay que integrar el campo. La cuestión aquí que el campo mismo, me refiero a la misma expresión a lo largo de toda la trayectoria, puesto que hay un campo adentro y hay otro campo afuera. Como es una integral de línea, sencillamente esto lo resolvemos integrando por partes. Entonces, por ejemplo... Disculpe, Inge, ¿podrías repetir eso? Me perdí un poco. Respecto a los campos, y escuchar que afuera que tenemos campo y adentro no, ¿podrías repetir desde ahí esa parte un poquito atrás? Sí.
decía, al resolver la integral y tener dos situaciones diferentes, o sea, tengo un tipo de campo aquí adentro y otro campo aquí afuera. Aquí tengo un campo, aquí tengo una situación, digamos, y aquí afuera tenemos otra situación. Entonces no puedo resolver esa integral de una sola vez. Lo que se hace sencillamente es integrar por partes. Tomo un punto en la superficie, le doy cualquier nombre, A', por ejemplo. Entonces, esto que antes era una sola integral, hacemos lo siguiente. Por ejemplo, saco el menos como factor común. Y a la integral hago una primera integral de a a', desde a hasta a', de aquí hasta aquí, con el campo que tengo aquí. Ese campo le he llamado campo interior. Más, insisto, al ser una integral de línea, la podemos desdoblar en este caso en dos partes, si fuese necesario en tres partes. La segunda integral irá desde a' hasta b, desde a' hasta b. ¿Con qué campo? Con el que tenemos aquí afuera, que le hemos llamado campo exterior. Bueno, básicamente esa es la diferencia respecto al caso anterior. Por ejemplo, este campo vale, el campo interior vale 0. ¿Sí? El campo interior vale 0. Esta integral se anula. Y nos queda menos la integral del campo exterior por dl. Bueno, ahí tomamos lo mismo, tomamos el dl, tomamos el campo, volvemos a reemplazar el dl por el dr, nos quedaba el coseno de 180, perdón, coseno de 0, que vale 1. El campo exterior lo volvemos a reemplazar. La diferencia va a ser ahora en los límites. Aquí integramos desde un radio correspondiente al punto A'. ¿Qué radio tiene el punto A'? El punto A' está en la superficie de la esfera, que tiene un radio R mayúscula. Hasta un radio que va a ser infinito. Entonces, en la ecuación anterior, en esta de aquí, el punto A tenía un radio genérico, este radio genérico, el punto B tenía un radio infinito. Antes integrábamos desde aquí y ahora integro desde aquí en esta segunda integral, ¿no? En definitiva, resolviendo esto, vamos a llegar a una ecuación del tipo K, en este caso sigma pi r cuadrado, esto es la carga neta, sobre R. Lo que se puede observar es que ya no tenemos la variable. Aquí no hay ninguna variable, por lo tanto este potencial es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuál sea la distancia r, el potencial va a ser el mismo. Generalmente se piden gráficas
cómo varía el potencial en función del radio. Y la gráfica es de este tipo. En puntos interiores el potencial, como vemos aquí, es constante. Es constante y vale esto. Aquí lo vemos. Dentro de la esfera el potencial es constante. Y afuera decae con R. Lo que le decía hace un rato, que el campo sea cero en una región no quiere decir, si el campo es cero en una región, no quiere decir que el potencial es. Lo que sí quiere decir es que el potencial es constante en esa región. Bien. Constante en este caso de la esfera es igual al potencial justo en la esfera. Y dice, Bueno, en la última fórmula, ¿el radio se puede cancelar? ¿El mismo radio? ¿El que está al sí, sí, cuadrado sí. con el sobre? Sí, 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 sí. Muy bien. Sí, sí, aquí se puede, nada más que, bueno, a mí se me ocurrió dar como dato la densidad de carga, pero si hubiese sido Q el dato, les quedaba KQ sobre R y quedaba así. Pero sí. Bueno, estos tipos de problemas son importantes porque seguro que le vamos a tomar en el parcial. En el práctico tienen una esfera conductora que sería muy similar. En el video de la cátedra hay un caso de esfera conductora también, no sé qué es lo mismo. Y tienen otro problema en el práctico, si mal no recuerdo, es de una línea. De una línea uniformemente cargada e infinita. Aquí viene una cuestión. Hace un rato les decía que cuando el cuerpo es finito, la referencia cómoda es el infinito. Pero si tengo un cuerpo de longitud infinita o de dimensiones infinitas, esa referencia ya no es cómoda. Porque si digo en el infinito el potencial es cero, estoy diciendo allá lejos del potencial es cero, que el mismo cuerpo llega hasta el infinito. En ese caso, sencillamente lo único que se hace es tomar otro punto. Y diremos, por ejemplo, a que si a 2 metros de la línea, el potencial es cero y listo. O sea, se toma otra referencia, distinta del infinito. Entonces, si ustedes quieren saber el potencial en un punto aquí, por ejemplo, y bueno, toman el punto A aquí y el B donde quieren saber. O a la inversa, no importa. Nada más que aquí normalmente van a tener que hacer dos cálculos. Uno para puntos que tengan un radio mayor que 2 metros y otro para puntos que tengan un radio menor a 2 metros. Y el procedimiento es el mismo. Calculan el campo eléctrico primero por ley de Gauss, eso ya saben hacer. Lo reemplazan a ese campo en la integral y hacen la integral y listo. Bueno, esos son los tipos de problemas que van a tener que aprender a resolver. No es difícil, nada más que, bueno, con un poquito de práctica van a poder hacerlo. ¿Puedo borrar?
¿Borro entonces? Sí, profe. Bueno. Bueno. Vamos a ver 3 temitas muy rápidamente. Primero, superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Una superficie equipotencial es una superficie en la cual el potencial es constante. Como característica de las superficies, principalmente vemos lo siguiente. Si tenemos líneas de fuerza, por ejemplo, así, las superficies equipotenciales tienen la característica siguiente. Supongamos que esto sea parte, un pedacito nada más, de una superficie equipotencial. Como digo, en todos los puntos el potencial es el mismo. La característica es que siempre una línea de fuerza atraviesa en forma perpendicular a las superficies equipotenciales. ¿Sí? No importa qué punto esté observando, entre la superficie y la línea tiene que haber 90 grados. Esta puede ser otra superficie equipotencial. Por ejemplo, si le llamamos a esta B, esta superficie tiene un potencial A, toda esta superficie un potencial B. Pregunto, ¿cuál de las dos tiene mayor potencial? ¿Tienen el mismo? La A, ¿Por qué? porque está más cerca de donde viene el campo eléctrico. Sería tan... ¿Alguien más que responda? Por el concepto que hemos dado alguna vez y que siempre insistimos. Cuando nos desplazamos en el sentido de una línea de fuerza o de campo eléctrico, siempre el potencial disminuye. Entonces, si avanzamos en el sentido de la línea, el potencial disminuye. Por lo tanto, el potencial de este punto, por ejemplo, tiene que ser menor que este, porque va disminuyendo. Si hubiese una tercera superficie aquí, una superficie C, sigue pasando lo mismo. Aquí en C el potencial es menor que en B. El potencial es el mismo en todos los puntos de la superficie, pero esta superficie, esta es otra superficie. En el caso de la esfera que hemos visto recién, la esfera con una densidad de carga superficial uniforme, ¿cómo son las líneas, cómo son las superficies equipotenciales? Y bueno, si las líneas de fuerza aquí son radiales,
Las superficies equipotenciales en este caso son esferas. Esta será una, esta será otra. Recordemos que el potencial venía dado para puntos exteriores como K por Q sobre R. O sea que solamente depende de R. Para un mismo R, el potencial es el mismo, por lo tanto es lógico que las superficies equipotenciales de este caso sean esferas. Si el radio aumenta, el potencial disminuye. Para un radio mayor, el potencial es menor que en este punto. Y está bien, coincide con lo que acabamos de decir, en el sentido de la línea el potencial disminuye. Bueno, el segundo tema cortito que vemos es el de ruptura dieléctrica. Una duda. ¿Sí? Adentro de la superficie el potencial era constante, no era cero. El campo era cero, ¿que no? Exactamente. En ese caso, ¿cuál sería mayor? ¿El de adentro, que es constante, o el de afuera? A ver, en este caso ya podemos hablar de un volumen equipotencial. O sea, toda la esfera tendría un potencial constante, toda la esfera. ¿Cuánto es ese potencial? Hace un rato lo hemos calculado. Lo hemos dicho que era K por Q sobre R, siendo R el radio de la esfera. Entonces, recordando la gráfica de hace un rato, en el interior tenemos este potencial, K por Q sobre R, y a partir de ahí disminuye con el radio, ¿no? Entonces, la esfera es el punto, mejor dicho, toda la esfera es donde tenemos el mayor potencial. Y a partir de la superficie hacia afuera empieza a disminuir. Bien, gracias. No. Ruptura dieléctrica. A ver, nosotros hemos definido un material aislante o dieléctrico, aquel que no permite el movimiento de cargas por su interior. En un dieléctrico o aislante, los átomos tienen enlace, por ejemplo, covalente, es decir, los electrones no hay electrones libres, básicamente. Entonces, no hay partículas cargadas en el interior capaz de moverse, aunque exista un campo eléctrico. O sea, por más que este elemento este dieléctrico esté dentro de un campo eléctrico, aquí habría un electrón, por ejemplo. Ese electrón, debido al campo, va a sentir una fuerza, en este caso contraria, una fuerza eléctrica, pero ese electrón está ligado firmemente a su átomo con enlaces, como decía, por ejemplo, covalente, y el electrón, digamos, resiste la acción de esta fuerza porque las fuerzas que la unen al átomo son mayores. Ahora, todo esto tiene un límite. Uno puede ir incrementando el campo, lo puede incrementar miles, millones de veces, y va a llegar a un punto en que la fuerza debida a ese campo sea pero tan grande
que rompan los enlaces y entonces básicamente, para decirlo en forma vulgar, el campo termina arrancando los electrones de los átomos debido a su intensidad. Básicamente lo que se dice, el material se ioniza, se desprenden los átomos, los electrones, perdón, de su átomo, entonces se habla de la ionización del material. Ese punto es lo que se conoce como ruptura dieléctrica, cuando el dieléctrico se ioniza. Y en ese caso, ese material que era no conductor se transforma, aunque sea por una fracción de segundo, en un conductor. Básicamente lo que pasa es que se forma un arco muy corto que termina destruyendo el dieléctrico. ¿Sí? O sea, queda inutilizado. Ahora, se denomina resistencia dieléctrica, resistencia. Disculpe, Inge, ¿qué es dieléctrico? Dieléctrico es sinónimo de aislante. Y un aislante lo habíamos definido allá en la primera clase como un material que no permite el movimiento de carga por su interior. Perfecto, gracias. La resistencia dieléctrica es o se define como el campo eléctrico en el cual se produce la ruptura dieléctrica. Esto es, será el máximo campo que soporta el dieléctrico antes de perder su condición de dieléctrico. O el campo en el cual se produce la ruptura del dieléctrico. En los libros hay tablas de resistencia dieléctrica para cada material. Por ejemplo, para el aire, la resistencia dieléctrica, si mal no recuerdo, anda en el orden del millón. El millón sería 10 a la sexta Newton sobre Coulomb, que en general esta unidad se la suele expresar como volt sobre metro, que es equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando en el aire tengamos este tipo de campo, esta intensidad de campo eléctrico, el aire que era aislante, porque es aislante, ¿no es cierto? Si hay un cable, por ejemplo, por el cual circula corriente y ese cable está pelado, si yo estoy lejos del cable, es decir, no lo toco, no pasa nada porque el aire es aislante. Pero si el campo que hay en esa región, en el aire, tiene este valor, esa sustancia, que en este caso el aire, que era aislante, se vuelve conductora. Básicamente estos son los niveles de campo eléctrico que se alcanza en una tormenta cuando las nubes, en el proceso de formación de la tormenta, las nubes se van cargando, se cargan, generan campos eléctricos. En algún momento se llega a este valor de campo eléctrico. En ese momento el aire que era aislante se vuelve conductor y se produce la descarga, que es el rayo que conocemos.
lo que le decía, si tengo un material aislante, un material eléctrico a veces, y tengo un campo muy intenso, el eléctrico básicamente salta un arco. Esto es una descarga o una corriente intensa y corta que al final lo quema al eléctrico. Bueno, eso sería lo que vemos de resistencia dieléctrica. Insisto, cada material dieléctrico tiene su determinada resistencia dieléctrica que la podemos encontrar en las tablas de cualquier libro. El otro temita corto que vamos a ver es el de gradiente de potencial. El gradiente de potencial. Ustedes ya conocen la expresión B sub B menos B sub A igual a menos integral de E por L entre A y B. Otra forma de escribir esta misma ecuación es obtener el campo a partir de esta ecuación. No vamos a hacer la demostración, pero básicamente eso sería esto. Matemáticamente uno puede trabajar esta ecuación y llegar a esta. Esta ecuación, lo que veíamos recién, si conocemos el campo eléctrico, podemos saber el potencial. Conociendo el potencial eléctrico en una región, podremos calcular el campo. Eso se hace a través del gradiente. El gradiente se lo puede expresar como el operador Nabla. Y esto, en definitiva, la notación, eso lo ven en matemática 3 o análisis 3, no sé cómo se llama. El gradiente es lo siguiente. Derivada parcial, en este caso del potencial respecto de x, por el vector unitario y, más parcial de b respecto de yj, más parcial de b respecto de zk. Es decir, esto será la componente del campo en la dirección x, esto la componente del campo en la dirección y, etc. Ese operador o esa operación matemática, o sea, si ustedes conocen en alguna región el potencial viene dado por una función, en general de x y z. Si ustedes conocen esta función, a partir de eso podemos calcular el campo vectorialmente a partir del gradiente. Perdón, aquí me estoy olvidando algo importante. El campo no es el gradiente, sino el negativo del gradiente. En general, una función gradiente, cualquiera sea, apunta en la región donde una determinada función aumenta más rápidamente posible. Y eso no pasa con el potencial, en realidad pasa lo contrario. Ya hemos dicho que en el sentido del campo el potencial disminuye, por eso es el signo menos aquí. En todo caso, el campo, según esta expresión vectorial del gradiente,
apunta en el sentido en el cual el potencial disminuye más rápidamente. Bueno, eso lo van a aplicar en el último problema del práctico. En ese problema van a calcular el campo eléctrico de una determinada distribución y a partir de ese campo, perdón, al revés, van a calcular el potencial en este caso va a ser una función de x nada más. Van a calcular el potencial de una distribución de carga en ese problema en particular y a partir de ese potencial se les va a pedir que calculen el campo y es utilizando el gradiente. Bueno, con eso terminaríamos los temas del práctico 4. Pasemos ahora a ver, o pasemos a la unidad siguiente. Y ya estoy viendo que nos vamos a quedar cortos de tiempo. ¿Puedo borrar? Sí, Inge. Bueno. Pregúntoles, todavía estamos corrigiendo, pero ¿les ha resultado difícil o fácil el parcial en general? Fácil. Fácil, Inge. Bueno, me alegro. Che, Inge, respecto al parcial, yo tengo una duda, ya que estamos ahora. Cuando yo he enviado el parcial por el CUP, las preguntas, una se me ha marcado como blanco en blanco cuando yo marcó un resultado, y cuando he puesto en enviar, una apareció el resultado y la de abajo quedó en blanco. Y yo le mando un mensaje al ayudante en ese momento y me ha dicho que no iba a haber ningún problema, que igual si estaba en las hojas no hay ningún problema. Yo eso quería preguntar, la verdad me dejó con duda y me dejó inquieto un poco, pero de todas formas, obviamente en la hoja está toda la resolución completa y la he enviado en ese momento también. Bueno, a ver. Primero, es un requisito que esté puesto el resultado y que ese resultado coincida con la foto. Cualquier otra situación que no responda a eso lo vamos a analizar en cada caso en particular. Si, por ejemplo, el parcial terminaba ¿a qué hora terminaba? 4, 5 y media, ¿que no? 5:30. Si el parcial terminaba a las 5:30, vos has mandado la foto a las 5:32, por ejemplo, y está tu resultado, bueno, podemos aceptarlo, dado ahí casi seguidito, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando caso por caso. O sea, casos que los contemplaremos y casos que veamos que sean más complejos, bueno, ya lo veremos con más detenimiento. En mi caso, quería consultar, yo he puesto el mismo valor, pero me he equivocado en la plataforma, he tipeado mal y he puesto, en vez de elevada a la 6, he puesto a la -6. Pero Bueno, en mi también, resolución está no, bien el resultado. ¿Eso afectaría mucho? no, vemos que, o sea, si has puesto un resultado y te has equivocado en el signo, bueno, lo podemos entender. De todas maneras, en la actividad de la foto, siempre recuerden, ahí pueden escribir cualquier aclaración. Si vos te dabas cuenta, por ejemplo, has de mandar la foto, o cuando has mandado la foto, después puedes escribir ahí un texto indicando el error ese. Entonces, siempre que puedan aclarar, ayuda a que uno, si la aclaración está hecha dentro del margen que tenían para subir la foto, vale la aclaración.
No, no lo he hecho, eso es lo de la aclaración. Para la próxima lo hago. Bien. Pero sí, lo vamos a ir viendo caso por caso. En tu caso parece algo entendible esa equivocación. Bueno, pasemos al siguiente tema que es capacitores. Esto ya sería el práctico 5. Que necesitan la teoría porque esta clase la tienen el otro miércoles a las 8 de la mañana, creo. Bueno, capacitores o condensadores son sinónimos, ¿no? A veces depende del libro qué término usa. Algunos usan el término de capacitores, otros de condensadores. No hay un criterio general en esto. ¿Qué es un capacitor? Y un capacitor básicamente son dos o más piezas de metal que no estén haciendo contacto entre sí. Básicamente eso es un capacitor. Entonces uno puede tener una pieza de metal, no importa la forma. Si estas son dos piezas de metal, esto ya constituye un capacitor. A esas dos piezas de metal, generalmente no, se les da el nombre de placas. Por más que no sean algo plano, que tengan cualquier forma, pero se las denomina placas. Generalmente, bueno, tienen muchos usos y se lo usa en general para cosas a veces muy difíciles, o sea, tienen un mundo de aplicación a veces diverso. Generalmente no, son dispositivos que pueden almacenar carga eléctrica y por lo tanto almacenar energía eléctrica o energía potencial eléctrica. Generalmente, casi el 99,9% de las veces, las placas adquieren cargas de igual valor pero distintos signos. Es decir, si una toma un valor de carga más Q, la otra tomará el valor menos Q. Cuando estén cargadas, entre las placas, o sea, recién hemos visto un conductor, el campo es cero y por lo tanto el potencial es constante en todo el conductor, o sea, toda la placa siempre va a estar al mismo potencial. Y toda la otra placa va a estar al mismo potencial, pero diferente de la anterior. Entonces, entre placas siempre hay una diferencia de potencial. Siempre que estén cargadas. De aquí en adelante, a esa diferencia de potencial entre las placas le vamos a llamar B. Si bien es cierto en física, cuando hablamos de una variación se utiliza el delta, pero en este tema y en el siguiente, tanto en capacitores como en corriente, vamos a ver que es común a la diferencia de potencial llamarle directamente B. Entonces, si marcamos B aquí, estamos hablando de una diferencia de potencial. Esto siempre va a implicar una diferencia de potencial. Pregunto, ¿cuál placa está a mayor potencial? De arriba. Y basta con que
Bien, basta con que dibujemos las líneas. Las líneas siempre tienen que salir de las cargas positivas y llegar a las negativas, ¿no? Entonces puede aquí que haya líneas irregulares, qué sé yo. Pero tienen que ir de la positiva a la negativa. Por lo tanto, como sabemos e insistimos en el concepto de que en el sentido de una línea el potencial disminuye, entonces si me muevo de la positiva a la negativa, el potencial disminuye. Es decir, el potencial de la placa positiva siempre es mayor que el potencial de la placa negativa. Y cuando hablamos de B, siempre vamos a entender un B positivo, es decir, el potencial de la placa positiva menos el de la placa negativa. Cada vez que veamos B, estamos entendiendo esa diferencia de potencial. Para los capacitores se define una nueva magnitud que es la capacidad. Capacidad o capacitancia. De vuelta, esto no hay un acuerdo común. Algunos libros van a ver que dice capacidad, otros capacitancia, son sinónimos. Depende del libro que vean. La capacidad o capacitancia se simboliza con la letra mayúscula y se define como Q sobre B, donde Q es el valor absoluto de las cargas de cualquiera de las dos placas. Ya hemos dicho que una carga y la otra tiene el mismo valor absoluto de la carga, nada más que una es positiva, la otra negativa. Entonces, Q es la carga del capacitor y cuando entendemos y cuando hablamos de la carga de un capacitor, entendemos que es el valor absoluto de la carga de cualquiera de las dos placas. No estamos haciendo referencia a la carga del capacitor, porque la carga neta siempre va a ser cero, porque si sumo esto más esto me da cero. Entonces, cuando hablamos de carga del capacitor, entendemos eso. Valor absoluto de la carga de cualquiera de las placas. ¿Qué unidad tiene la capacidad? Es el cociente entre el coulomb y la unidad de diferencia de potencial, que es el voltio. Coulomb sobre voltio se denomina faradio. El símbolo del faradio es la F mayúscula. Como el coulomb es una unidad grande, el faradio también es una unidad grande. Entonces nunca van a ver un capacitor de 3 faradios, por ejemplo. Sino, lo común es que vean como unidades de capacidad, por ejemplo, microfaradio, nanofaradio, picofaradio. En ese orden de magnitud están las capacidades. Bueno, se puede calcular la capacidad de cualquier tipo de capacitor. Nosotros en esta materia vamos a calcular capacidades de 3 tipos de capacitores. El que más vamos a usar es el capacitor de placas planas y paralelas. Placas planas y paralelas.
dos placas, como el mismo nombre dice, planas y paralelas. Estos están separados a una distancia D, tendrán una área A, área de la placa me refiero. Va a haber una diferencia de potencial entre las placas. Una placa se cargará con una carga positiva, la otra con una carga negativa. Si la distancia D es muy pequeña comparada con las dimensiones de la placa, con el largo y el ancho, entonces la situación nos queda más o menos así. Nos queda un campo eléctrico básicamente uniforme. Para esta condición. Si esta condición no se da, estas líneas se entran aquí a curvarse, ¿no? Y ya el campo no es tan constante. Pero en general los capacitores cumplen esta condición, de que la distancia sea muy pequeña con el largo y el ancho de las placas. Entonces tenemos un campo eléctrico uniforme. No voy a hacer el cálculo, pero ¿cómo calculo la capacidad de este tipo de capacitor? Con la definición. Básicamente todo se reduce a calcular el voltaje entre las placas. De la ecuación B sub B menos B sub A igual a menos integral de E por dl. Eso lo van a ver en cualquiera de los medios disponibles. Si el campo es uniforme, o sea, no es difícil darse cuenta que si el campo es uniforme, aquí resolvemos el producto escalar, tomo un punto A en una placa, el punto B en la otra placa, para obtener la diferencia de potencial entre placas. Tomo una trayectoria paralela al campo, el campo es uniforme, sale fuera, bueno. Trabajando ahí detalladamente eso, no es difícil darse cuenta que vamos a llegar que B es igual a E por la distancia esta que es la distancia D entre placas. En un capacitor de placas paralelas se cumple, o sea, esta ecuación general se reduce a esta sencilla. Eso por un lado. Por otro lado, por la ley de Gauss, uno puede encontrar el campo eléctrico de un plano muy grande y le da que sigma sobre 2 epsilon 0. Vale esta aproximación en este caso porque al ser D muy pequeño, el punto termina estando muy próximo de cualquiera de las dos placas y ese punto lo ve como muy grande a la placa, entonces vale esta aproximación. Como el campo de la placa positiva hacia abajo y de la placa negativa hacia abajo, el campo resultante termina siendo el doble, que se simplifica con este 2 y nos queda esta expresión. Este es el campo que hay dentro de un capacitor de este tipo de capacitor. Bueno, sigma es carga por unidad de área. Entonces básicamente reemplazamos este campo aquí, este voltaje aquí y obtenemos la capacidad. Ese cálculo nos va a dar lo siguiente, epsilon por A sobre D. Insisto, estos capacitores que más vamos a utilizar, el de placas planas y paralelas,
Y su capacidad de este capacitor tiene esta ecuación particular. Ahora, si yo reemplazo esto aquí, vamos a ver que el potencial es directamente proporcional a la carga. El potencial es proporcional a la carga, este cociente termina siendo independiente de la carga. Y esa situación es general. A pesar de que la carga se define como Q sobre D, termina siendo independiente tanto de la carga como del voltaje. Y entonces, ¿de qué depende la capacidad si no depende de la carga y el voltaje? Y depende primero del tipo de capacitor. Depende del tipo de capacitor. En el capacitor de placa plana y paralela tendremos este. Para otro tipo de capacitor la ecuación será diferente. Y depende básicamente del parámetro geométrico del capacitor. Por ejemplo, separación de la carga, área de las placas, o sea, de parámetros geométricos. Aquí hemos visto muy rápidamente el capacitor de placas planas paralelas. Los otros capacitores que vamos a ver son el cilíndrico y el esférico. El cilíndrico, bueno, son dos cilindros coaxiales y el esférico, dos esferas concéntricas. El de adentro puede ser un cilindro, puede ser un alambre. Por ejemplo, el cable con el cual nos llega la señal de televisión, ya sea por cable express, por TIC, tiene un alambre por dentro, un aislante que es una sustancia blanca en el medio, y afuera una malla de metal con un papel metalizado que hace la función de que sea un cilindro. Está hecho de esa forma para que sea flexible, pero básicamente tienen el cilindro exterior y un alambre. Entonces ese tipo de cable es un capacitor cilíndrico. Bueno, es el cálculo de la capacidad para ese caso, lo verán en el libro. Y siempre es lo mismo, se reduce a calcular la diferencia de potencial. Toman un punto en el cilindro interior, otro en el cilindro exterior, calculan el campo y resuelven esa integral. Bien. Si no hay preguntas, puedo borrar. ¿Están ahí, chicos? Sí, Inge, no hay preguntas. Bueno, puedo borrar.
Recién decíamos que, o al principio decíamos que los capacitores almacenan energía. A ver, básicamente una forma o la forma más común de cargar un capacitor, por ejemplo, si yo tengo este capacitor, lo conecto a una pila común. ¿Qué hace la pila? Bueno, esto es tema de la próxima unidad, ¿no? Pero la pila nos genera un campo eléctrico en el conductor de tal forma que genera fuerza sobre los electrones libres, y esos electrones libres lo que hacen es moverse o desplazarse desde esta placa, pasan por la pila, por el cable y terminan depositándose aquí. La otra placa que ha perdido electrones termina con un exceso de carga positiva. Esa es la forma común en la cual se cargan los capacitores. Básicamente una pila o una fuente traslada los electrones libres de una placa y los lleva hacia la otra. Por eso es que las cargas suelen ser así, del mismo valor absoluto y de signo contrario. Bien. Obviando el tema de la pila en este caso, podemos imaginar entonces que para cargar un capacitor sencillamente tomo carga de una placa y la llevo a la otra. En los cálculos siempre es más cómodo suponer que se mueven cargas positivas. Tomo ahí una carga positiva pequeña, un diferencial de carga, y lo voy llevando, por ejemplo, voy a hacer más grande. Supongamos, tomo cargas pequeñitas, diferenciales de Q, y las llevo de esta placa a la otra, de forma tal que esto se carga positivamente y esto negativamente. En la práctica ya sabemos que lo que se mueve son los electrones libres. En un momento esto tiene una carga Q, esto tiene una carga menos Q, habrá una diferencia que le voy a llamar B en minúscula, porque esto va a ir cambiando. Cuando uno mueve una carga de un punto A a un punto B, una carga Q sub 0, por ejemplo, ya habíamos visto que el trabajo que hace una fuerza externa para mover una carga, en este caso Q sub 0, de un punto A a un punto B, siempre y cuando que lo realice a velocidad constante, esto es igual a delta de U. Si es que se acuerdan esa ecuación que hemos visto en la clase pasada. Y el delta de U se puede escribir como Q por delta de B. Bueno, en este caso, cuando muevo esta pequeña carga, voy a hacer un trabajo diferencial, un trabajo pequeño que le voy a llamar diferencial de W. La carga que movemos en este caso es un diferencial de Q.
y la diferencia de potencial entre los dos puntos, en este caso entre las dos placas, le estoy llamando B. Usamos la definición de capacidad, que es Q sobre B, la carga que tiene en este momento sobre el voltaje B. Despejo el voltaje, lo reemplazo aquí, integramos. Lo que me ha faltado decir aquí que ese trabajo se termina convirtiendo en energía potente. El trabajo se convierte en una variación de energía. Integro todo esto y nos queda que la energía almacenada para cargar el capacitor, es decir, desde Q igual a 0 hasta una carga Q igual a el valor Q final, llegamos a esta ecuación por medio de C por B cuadrado. Si escribimos que la capacidad es la carga final sobre el voltaje final, combinada con esta ecuación podemos escribir un medio de Q por B o un medio de Q cuadrado sobre C. Son equivalentes. Entonces ahí tenemos la ecuación de la energía que almacena un capacitor cargado. Obviamente la unidad es el Joule en el sistema internacional. Surge otra cantidad que la definimos como densidad de energía, densidad de energía, bueno, de energía potencial eléctrica. La simbolizamos con la letra U minúscula y se la define como la energía potencial eléctrica por unidad de volumen. Van a ver ahí en el video o en los libros que se hace el cálculo por capacitor de placas planas paralelas, que es el más fácil. Sin embargo, esa ecuación termina siendo de validez general. Usamos, por ejemplo, esta ecuación, un medio de C por B cuadrado, la capacidad del capacitor de placas planas paralelas, epsilon 0 por A sobre D, ese voltaje entre las placas de este capacitor es E por D. Reemplazamos todo esto. El volumen que se considera es el volumen donde tenemos este campo eléctrico, que es la región entre las placas, y en definitiva llegamos a esta ecuación que termina teniendo validez general. Y es una ecuación que va más allá del tema de capacitores, que nos dice que en cualquier región donde tengamos campo eléctrico, va a haber una densidad de energía asociada que responde a esta ecuación. O sea que ni siquiera nos hace falta tener un capacitor. Por ejemplo, allá en el espacio exterior, si hay ondas electromagnéticas, habrá campos eléctricos y asociada a
a esos campos tendremos esta densidad de energía eléctrica. Entonces termina siendo esta una ecuación general e importante que vamos a retomar en algunas oportunidades. En realidad cobra mucha importancia esto cuando se ve ondas electromagnéticas, que en este año no vamos a llegar a ver. Bueno, nos queda un solo tema que es medio, más o menos larguito, más o menos. Vamos a tratar de verlo rápidamente, que son las conexiones de los capacitores. Los capacitores se pueden conectar de dos formas. Una se denomina en serie y la otra en paralelo. Bueno, veamos por ejemplo la conexión en paralelo. Se dice que conectamos en paralelo a los capacitores cuando los conectamos de esta forma. Todas las placas conectadas entre sí de un lado y por lado las otras placas conectadas entre sí de esa forma. Aquí podríamos tener más cables o podríamos conectar una fuente. Bueno, de esa forma están conectados en paralelo. Por ejemplo, en este caso, las placas superiores conectadas entre sí y las inferiores conectadas entre sí por otro lado. Esto tendrá una capacidad C1, un capacitor C2. Bueno, si aquí, por ejemplo, conectamos una pila que los carga, la pila tendrá que hacer el proceso, como veíamos hace un rato, de llevar las cargas de una placa a la otra, para un capacitor y para el otro. O sea que por la pila pasan la carga de los dos capacitores. Entonces, la carga total termina siendo la suma de las cargas. Esto aquí era una carga Q1, esto aquí era una carga Q2. Como todo esto es un conductor, y el conductor en condiciones electrostáticas en el mismo potencial, eso lo hemos visto hace un rato, esta placa está al mismo potencial que esta, porque están conectadas. Todo esto es un solo conductor, por lo tanto el potencial es el mismo. Y de la misma forma pasa con las de abajo. Quiere decir que la diferencia de potencial entre estas placas
es la misma que hay entre estas placas. A este le llamo B2, a este le llamo B1, entonces. Y a este voltaje total le llamo B. Entonces B termina siendo igual a B1, a igual. Ahora, uno puede reemplazar esta combinación por un solo capacitor, cuya capacidad le vamos a llamar capacidad equivalente, que tenga el mismo voltaje B y la misma carga total Q. Con estas condiciones, y aquí hay una pequeña demostración para llegar a la ecuación de la capacidad equivalente, que es la siguiente. S1 más C2, si hubiese dos capacitores, si hubiese tres capacitores en paralelo, más C3, y bueno, podemos seguir sumando ahí. Si nosotros tenemos un único capacitor cuya capacidad equivalente es la suma de las capacidades de esta conexión, este capacitor es capaz de reemplazar esta combinación de tal forma de no alterar nada en el circuito del cual forme parte, porque va a tener la misma diferencia de potencial que en los cables de conexión y va a demandar la misma cantidad de carga que demandaba esta combinación. Ya van a ver en los ejercicios cuando se les dé problemas cómo ir resolviendo, calculando las cargas y los voltajes cuando tenemos circuitos más complicados que estos. Y el otro tipo de conexión es el de capacitores. Si me dan 5 minutos, terminamos los temas que nos hacían falta. Con series son cuando los capacitores están conectados de esta forma. ¿Se ve o...? Sí, sí se ve. Un capacitor C1, un capacitor C2. Esto puede continuar. Varios capacitores desconectados así en hilera. Aquí sí vamos a tener un voltaje V1, tendremos un voltaje V2, una carga Q1, una carga Q2. Bueno, aquí pasa lo siguiente. No voy a explicar porque me llevaría tiempo, pero cuando están conectados en serie, aquí también la idea es encontrar un único capacitor con una capacidad que le llamamos capacidad equivalente. Si esto está conectado, por ejemplo, a una pila, el capacitor va a demandar la misma cantidad de carga que pase por la pila, vamos a llamarle Q, y bueno, tendrá un voltaje V que será el voltaje V suministrado por la pila. En este caso, los capacitores se van cargando como en cadena, de forma tal que siempre son iguales las cargas. Y también es igual a la carga total. Porque básicamente la pila lleva los electrones de esta acá a esta otra. Los deposita aquí.
Es decir, la pila es como que carga solamente estas dos placas, las más exteriores. Y las interiores se cargan por inducción. Esta adquiere carga negativa y esta positiva. Pero básicamente estas atraen los electrones de aquí y se van para acá. De forma tal que la carga que demanda el capacitor equivalente es solamente la de uno de los capacitores. Y todas se cargan de la misma forma. En cambio, los voltajes, este voltaje termina siendo la suma de estos voltajes. Igual a V1 más V2. Si hubiese más capacitores, seguimos sumando. Y con una pequeña demostración se llega a esta ecuación. Parece que no se ve. No, Inge, para abajo no se ve. Bien, la escribo al costado. 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si hubiese más capacitores, seguimos sumando. Esa es la expresión que nos da la capacidad equivalente cuando tenemos los capacitores en serie. Por último, voy a borrar un poquito por acá. Lo común es que no tengamos solamente en paralelo, solamente en serie, sino que tengamos combinaciones. Por ejemplo, podemos tener circuitos así. Y entonces puede que el problema nos pide la capacidad equivalente entre estos dos puntos. Básicamente se resuelve por partes. Estos dos están en serie, sacamos un equivalente de esos dos en serie, y ese nuevo capacitor lo vemos en paralelo con el tercero. ¿Sí? Vamos haciendo por partes. O a veces los circuitos se empiezan a complicar y, por ejemplo, podemos tener un capacitor así. De vuelta ahí, estos dos están en serie y ese, una vez que lo saquemos el equivalente de estos dos en serie, lo reemplazamos por un hito solo y vamos a ver que ese, este y este, los tres están en paralelo. Y así podemos ir complicando los circuitos cada vez más. La cuestión es que uno vaya resolviendo lo que van reconociendo, lo van reemplazando, lo resuelven y de ahí van reduciendo el circuito, lo hacen en varios pasos hasta que lleguen a un capacitor. Bien, con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si les queda alguna pregunta. No, Inge, ninguna. Venga. Bueno, nos vemos el próximo jueves entonces. Dale. Seguimos corrigiendo, Bien, Inge. Hasta el seguimos jueves, muchas corrigiendo el gracias. parcial. Mientras lo tengamos, lo publicamos. Bien, sobre eso, ¿hay más o menos una fecha que podrían estar o todavía no? La idea era tratar de terminar mañana, pero nos está costando corregir. Me refiero, como hay muchas actividades para hacer,
Bien, bien. Bueno, en el medio, esta semana hemos tomado examen de ayudantía, tenemos un nuevo ayudante, todavía no ha salido la resolución, así que dentro de poco van a tener un segundo ayudante en la materia. Perfecto. Bueno, si no hay más, entonces los veo el otro jueves. Dale, Inge, chao. Gracias. Listo, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Chao. No, chao. Chao, Inge. Chao.